estemos con oídos atentos a tu palabra, mi Señor, y que me uses poderosamente para predicar el día de hoy, Padre, que pueda hablar de tus ideas, hablar de tu palabra, no de mis ideas. Señor, úsame poderosamente y que yo pueda ser una voz relevante para el Evangelio. Te pido, Señor, que estés con nosotros esta mañana, mi Señor. Te oro también por algunas personas que están pasando por situaciones difíciles. Rubén Navarrete, nuestro hermano allá en Los Ángeles, va a ser operado de sus ojos. Te pido, Señor, que estés con él, que lo ayudes, Dios mío, y que le des mucha fortaleza en estos momentos. Sobre todo, Señor, que le des mucha sabiduría a quienes lo van a intervenir quirúrgicamente para que todo salga bien. También te oramos por la señora Ángela Sierra, que está pasando por dificultades de salud, Señor, queremos ponerla en tus manos. Sobre todo, Señor, que busquemos siempre tu rostro, Dios mío, que busquemos siempre estar contigo, Padre, que busquemos siempre una relación contigo. Te agradezco por este tiempo, nos ponemos en tus manos y en el santo nombre de Cristo te amamos, mi Señor. Amén. Bueno, antes que nada quiero pedirles el favor que podamos poner en silencio nuestros celulares, que podamos estar atentos hoy a la predicación. Los niños pueden estar en futuros profetas si no llegaste tarde, ¿no? Si llegaste tarde ya te toca controlarlo aquí. Eso, y que por favor mantengamos nuestros celulares y cualquier tipo de distracción en silencio, ¿de acuerdo? También vamos a tener hoy dos partes en esto. La primera parte evidentemente es la predicación del Evangelio, pero la segunda es o concierne a los planes como tal que tenemos para este año. Es una presentación corta la que voy a hacer al final, pero les quiero pedir el favor de que estemos completamente atentos, ¿no? Hoy de nuevo estoy predicando después de un mes de no hacerlo, pero me siento muy agradecido con mis hermanos que estuvieron allí predicando el mensaje. Realmente Dios los usa poderosamente. Y obviamente sé que todavía hay muchas cosas por aprender en todos nosotros. Ninguno de nosotros es perfecto en esto de la predicación. Somos personas que no somos infalibles, somos falibles. Entonces agradezco también a la iglesia por la paciencia que tuvo con los hermanos, y a los que no tuvieron paciencia, que se arrepientan. Sí, porque esto no es fácil estar acá, mucho menos hablar de parte de Dios. Entonces los que no tuvieron paciencia tienen que orar más. Entonces para que por favor sigamos apoyando, sigamos orando por los hermanos que se están entrenando para predicar, porque obviamente no es algo fácil, ¿no? Pero ellos están dando su corazón, se están preparando, están luchando, se están esforzando bastante, a veces sin dormir, a veces sacrificando tiempo de sus familias por estar aquí parados. Entonces sí les quiero pedir que podamos ser muy agradecidos de que tenemos un buen grupo de hermanos que se están formando para la predicación. Eso, entonces tenemos esas dos partes, ¿de acuerdo? Mi sermón del día de hoy se llama Vivan como hijos de la luz. Se llama así, vivan como hijos de la luz. Y estamos trabajando en la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en esa carta y básicamente comenzamos a trabajar en esta carta por mes y medio, porque la carta o el tema de la carta de Pablo a los Efesios es la iglesia. La iglesia, pero no la iglesia institucional, sino la iglesia como cuerpo de Cristo. Ese es el tema como tal de Efesios. Entonces allí evidentemente en las últimas dos clases o en los últimos dos sermones de hace 8 días y hoy se ha venido hablando esencialmente de la ética de la iglesia, ¿sí? De la moral de la iglesia. De eso hemos venido hablando. Hoy voy a hablar esta segunda parte que concierne a eso, a la ética, a la moral. De hecho, el tema nuestro para este año es: somos sal de tierra y luz del mundo. Que fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos que eran para este mundo. Sal de tierra y luz del mundo. Esos somos como cristianos. Ahora, la razón de predicar
acerca de Efesios tiene un objetivo, y es replantearnos y repensar la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos en esta sociedad. ¿Sí? Porque tenemos una responsabilidad. Si ser parte de la iglesia solamente nos involucra con las reuniones, entonces hemos desconfigurado completamente nuestra responsabilidad. Porque nuestra responsabilidad como iglesia nos involucra no solo con la iglesia, sino con el mundo en el cual debemos ser sal y ser luz. Amén. Entonces tenemos una responsabilidad que es social a la vez, que es llevar este mensaje a las personas que más podamos. Esa es la responsabilidad que nosotros como iglesia tenemos. Y tenemos que vernos desde esa perspectiva, porque Pablo lo ve desde esa perspectiva, Jesús lo vio desde esa perspectiva. Durante 3 años entrenó 12 hombres. 12 hombres. Le predicó a mucha gente. Solamente 120 discípulos quedaron fieles cuando él resucitó. Pero entrenó 12 hombres. Aunque uno se le arruinó. Entrenó 12 hombres para que transformaran el mundo. Jesús no los entrenó para que se quedaran en Palestina cuidando a sus familias exclusivamente, aunque cuidaron de sus familias. Jesús los entrenó para que el mensaje fuera diseminado por todo el mundo. Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como iglesia. Tenemos una responsabilidad que nos concierne como tal en el entorno en el que nos encontramos. Allí tenemos que ser sal y allí tenemos que ser luz. Si tú no eres un cristiano, te invitaron por primera vez y viniste acá porque te querías quitar de encima al que te está invitando, entonces este es el llamado. Generalmente cuando se los quiere quitar de encima termina quedándose aquí. Entonces, hoy voy a hablar de eso. Vivan como hijos de la luz. Y cuando hablamos de las normas morales de la iglesia, no hablamos de otra cosa que de la santidad. Ojo, porque al hablar de normas morales podemos estar pensando en que debemos ser simplemente moralistas. No. Los ateos son moralistas. ¿Sí me explico? Pero no creen en Dios. O sea, aquí no se trata de ser simplemente moral. Aquí se trata de ser santo. Entonces, cuando hablamos de normas morales, no hablamos simplemente o llanamente de ser moralistas. Estamos hablando de la santidad. El carácter de la iglesia debe ser indiscutiblemente santo. ¿Y qué significa santo? Que es apartado del pecado y dedicado a buscar el honor y la gloria de Dios. Esa finalmente es toda su esencia y razón de ser. Vamos a Efesios 5:1. Me lava esta altura, pues. Claro que descansé, ¿no? Claro que no estaba cansado de ustedes, no van a pensar. Dice, versículo 1. ¿Estamos allí? Ok, si tienes una Biblia electrónica, procura que no hable. Dice, por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Pueblo santo se refiere a la iglesia. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera de lugar, haya más bien acción de gracias.
Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad. Se está refiriendo a los hermanos, a los discípulos. Pero ahora son luz en el Señor. ¿Qué somos? Luz. Por lo tanto, dice Jesús, dice Pablo, vivan como hijos de la luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncielas. Versículo 12. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Así que, versículo 15, interesante, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino. Se emborrachaban cristianos. Interesante. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estudiar hasta ahí el día de hoy. Ok. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia en Éfeso, le hace un llamado muy radical, profundamente radical, a la santidad. Dicho llamado se expresa a través de 4 aspectos fundamentales que se constituyen como elementos vitales para la ética de la iglesia en esta época y en todas las épocas. ¿Cuál es ese primer aspecto fundamental? Imiten a Dios como hijos muy amados. Imiten a Dios. El fundamento para nuestra ética no somos nosotros mismos. El fundamento para la ética de la iglesia no es la iglesia misma, es Dios. Imitar a Dios como hijos muy amados es lo mismo que ser santo. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Levítico 19, 1 y 2, Dios dice a su pueblo, sean santos porque yo soy santo. Entonces, imitar a Dios aquí no es una frase cliché, no es una frase de cajón, no es una frase que adorna el pasaje, es un imperativo. Imitar. Nuestro propósito como cristianos es ese: imitar a Dios como hijos muy amados, es decir, en virtud de la relación que tenemos con Él. Ahora bien, somos el objeto del amor de Dios. Puesto que existe esta relación paternal y amorosa, esta debe determinar el modelo de vida que debemos imitar. La palabra imitar, mimetes, viene de una expresión del teatro para los mimos, pero significa más que imitar los movimientos físicos. ¿Se han visto los mimos? ¿No les ha pasado cuando ustedes van por la calle y está toda desocupada? A mí me pasó en Bogotá, en la Plaza Santander. Desocupado. Yo pasé por la mitad inocentemente, una criatura inocente. Uno de los ridículos que hice en mi vida, pues. Se me pegó un tipo de estos imitando todo lo que yo hacía. Es horrible. No sabe lo que se siente. Entonces, la palabra imitar
Mimetes viene de una expresión del teatro para los mimos, pero significa más que imitar los movimientos. Quería traerlos a esto, llamar su atención respecto a esto, porque evidentemente de eso se trata lo que hace un mimo, imitar movimientos. Aquí es diferente. Incluye expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo imitado. Es mucho más profundo que imitar movimientos. Es expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo imitado. En este caso, Dios. Como en la vida actual, el niñito normalmente desea ser como su padre y el padre bueno desea que su hijo crezca en ser como él. Así deben ser los hijos de Dios. De hecho, un niño pequeño cuando es pequeñito dice, quiero ser como mi papá. Eso cambia más o menos después de los 15. Pero digamos que hasta ahí hay esa idea, ¿no? Pero de eso se trata. ¿En virtud de qué? En virtud de la relación, si eres un cristiano, que tenemos con Dios. O sea, el tener una relación con Dios nos obliga a vivir de una manera diferente. Así es. Como cristianos estamos llamados a imitar a Dios por el hecho de que Dios existe y es lo que es. Él es la fuente de los valores morales objetivos. Por lo tanto, sus valores morales objetivos son cosas que debemos vivir y exhibir en nuestro caminar como cristianos, como discípulos, como una evidencia de nuestra relación con Dios. O sea, eso hace evidente que tenemos un caminar con Él. Lo hace evidente. Tiene que ser. Si no es así, algo pasó en tu caminar de lo que no te has dado cuenta. Imitar a Dios podría parecer desde nuestra perspectiva un propósito imposible de cumplir en virtud de quién es Dios. Claro, imitar a Dios es una frase grande. Sin embargo, es notable que el apóstol Pablo conecta este imperativo a dos aspectos fundamentales. Uno, nuevamente lo digo, nuestra relación con Dios, es decir, somos hijos muy amados, si es que eres un discípulo. Un discípulo de verdad, ¿no? No un cristiano de domingo. ¿De acuerdo? Vamos a hablar claro. Esta sociedad lo necesita. Gente que hable claro. Si eres un discípulo y tienes una relación con Él, entonces, en virtud de eso, tenemos que imitar a Dios. Dos, la exhortación a un estilo de vida basado en uno de los atributos comunicables de Dios. ¿Cuál? El amor. En ese estilo de vida debemos imitar a Dios. Pero en el amor sentimentalista, superficial, fatuo, inservible del mundo. El amor que no se deleita en la maldad. El amor que no actúa por egoísmo. El amor que no se enoja fácilmente. El amor que no rivaliza. El amor que se entrega. Es diferente. Como él dice allí, en el versículo 2. Y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Nuestro modelo es Cristo. Llevar una vida de amor es un imperativo moral, objetivamente hablando. La marca del cristiano es esa. Nos van a reconocer como cristianos porque vivimos una vida basada en el amor. Si no vivimos de esta manera, evidenciamos que no conocemos a Dios. Primera de Juan 4:8. Quiero que me acompañen allí, marquen ahí. Primera de Juan 4, versículo 8. Es interesante. Mira lo que dice. El que no ama, no conoce a Dios. 4:8. Bueno, leamos desde el 7 para darle más contexto. Bueno, queridos hermanos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce.
El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios. Ahora, hemos leído este pasaje incontables veces. El problema no es leerlo y entenderlo porque lo entendemos perfectamente bien. O sea, no hay que tener una frente como la mía para entender eso. ¿Me explico? Para ser un poquito más específico. Lo entendemos. De verdad, lo entendemos. El problema no es ese. ¿Sabes cuál es el problema? Aceptarlo y obedecerlo, como muchas cosas de las cuales vemos en la Biblia y entendemos. Así es. Si no amas, no conoces a Dios. No importa cuánto sepas de la Biblia. No importa si tienes doctorados en teología. Si no amas, perdiste ese dinero. ¿Sí me explico? Pero vuelvo y digo, no es el amor del mundo. El amor emocional, el amor sentimental, el amor de Facebook, de Instagram, toda esa cosa. No, es el amor de Dios. El amor que se entrega, el amor que sacrifica, el amor que es ético, que no se deleita en la maldad. ¿De acuerdo? Porque hay una confusión en eso. De hecho, Jesús advierte en Mateo 24:12 que va a llegar el tiempo en que habrá tanta maldad que el amor se enfriará. Dice, el amor de muchos se va a enfriar. Por lo tanto, llevar una vida de amor es un imperativo que debemos tomar en serio. Al interior de nuestras vidas, de la vida de nuestra familia y de la vida de la iglesia. Es interesante lo serio que toma Dios el que llevemos una vida de amor. Tanto que Jesús dijo que por el amor que nos tengamos van a reconocer que somos sus discípulos. Y es difícil amar. Muy difícil. Y mucho más en una sociedad como la nuestra, que está tan individualizada. ¿Qué nos individualizó? La globalización. Paradójicamente, la globalización pretendía conectarnos. ¿Sí ven? No, simplemente nos individualizó. ¿No se han dado cuenta que ahora, aún por la calle, es así? Y gente ha hecho cosas estúpidas por el celular. ¿Sí me explico? Nos ha pasado a todos. Pero ¿qué pasa? Esa globalización, en lugar de conectarnos unos a otros, nos individualizó. Era más rico antes de internet. Yo soy de antes de internet. ¿Sí? Estoy viejo entonces. Antes de internet, cuando uno tenía una cita con alguien y uno no podía whatsappear, no, llegó en 5. Dijo, llegué temprano porque un teléfono público, habían teléfonos públicos pero no servían. ¿Sí? Ese era uno, hay un teléfono, llamo, ahora busqué una moneda. Entonces era como, y entonces uno llevaba el teléfono y todos los teléfonos estaban pero no tenían bocina. Solo uno servía y tenía una fila larga. Sí. No, ya me tocó correr. O sea, había más relación, había más interés el uno por el otro. Sí, los buses igualmente estaban llenos, pero uno hablaba con la gente. Entonces, paradójicamente, ahora no quiero decir que esa época fue mejor, no, simplemente que algo que pretendía o tenía la intención de conectarnos, interconectarnos con otros países en otras partes del mundo, y eso ha servido muchísimo, también nos individualizó tanto, a tal punto que ya lo que le pase al de al lado no me doy cuenta, ni siquiera no es que me interesa, sino que no me doy cuenta. Y cuando me doy cuenta ya es tarde. ¿Sí me van a entender? Y muchas otras cosas que vienen detrás de eso. Entonces, nuestro modelo para llevar una vida de amor es Cristo. Por lo tanto, debemos modelar en nuestro caminar la vida de amor
de Cristo. Ahora no va a ser fácil. Nadie dijo que fuera fácil, pero estamos llamados a eso. Ese es un aspecto fundamental, imitar a Dios en eso. ¿Por qué? Porque Él se entregó por nosotros y nos amó, lo que decía Juan David en la Santa Cena. Nos amó, por lo tanto debemos amarnos los unos a los otros. Eso también lo hemos repetido una y otra y otra y otra vez, pero es difícil, y más viviendo en una sociedad como la nuestra, que es tan abrumadora, que es tan absorbente, que es tan aplastante en todos los sentidos. Es muy difícil vivir el cristianismo cuando estás en la universidad o cuando estás en el trabajo, ¿no? Es muy complicado. Cuando te están presionando a no vivir así, es complejo. Bueno, el segundo aspecto es un llamado a la pureza moral y a la santidad. Versículo 3. Miren lo que dice: entre ustedes, y empieza ese encabezado interesante, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Entonces el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es que Pablo hace un llamado a la pureza moral y a la santidad. Entre ustedes, dice Pablo, ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Es verdaderamente un llamado a la santidad y a la pureza. La sexualidad, a través de todas las épocas, ha sido desfigurada por una ambición egoísta y mezquina que solo busca la autosatisfacción. Una ambición completamente apartada de los intereses de Dios. Vivimos en medio de una sociedad que es abiertamente inmoral. Su naturaleza es pornográfica. Todo a su alrededor le asiste en ese propósito. La finalidad es básicamente normalizar la inmoralidad y todo lo que se asocia a ella. Miren, ustedes supongo que han visto esos catálogos de ropa interior. ¿Qué salen allí? Mujeres en ropa interior. Hace 40 años eso era pornografía. Hoy no es un catálogo de ropa interior, estoy viendo un baby doll para mi esposa. Seamos honestos, a tu esposa no le queda ese baby doll como le queda a la mujer. ¿En serio? Así como los boxers que aparecen ahí no le quedan al que los ve. De la misma forma. ¡Ojo! ¿En serio? ¿Qué es lo que se está buscando con esto? Normalizar una conducta que es abiertamente inmoral. Somos una sociedad pornográfica. Hemos evolucionado en esa dirección. Es lo que encontramos hoy en día. Una sociedad abiertamente inmoral, pornográfica. Ahora fácilmente nuestros niños, nuestros hijos pueden acceder a pornografía desde un celular. No hay nada que, a no ser que como padres coloquemos controles parentales en los celulares y en la tecnología, pero no hay nada que les impida estar a simplemente un touch de la inmoralidad, un toque. Solo necesita eso. Interesantemente, nuestros hijos saben manejar eso muy bien, mucho mejor que nosotros. Pero esto se normalizó. Ya no es tan grave. Ya no es tan grave. ¿Y saben por qué? Porque la pornografía genera algo en nuestro cerebro. Biológicamente afecta, debilita un área del cerebro que se llama el área cingulada, que es la que se encarga de las decisiones morales y éticas en la persona. Cuando una persona ve pornografía, esa área se debilita de tal forma que normaliza muchas de estas conductas. Ya no es tan grave, ya no es tan complejo. Pero somos una sociedad abiertamente inmoral. La pornografía, y muchos cristianos han caído en esa trampa y les está siendo difícil escapar de ella.
La pornografía ha permeado la sociedad en todos los frentes y la globalización de la información ha sido su principal medio. Uno de esos frentes es el matrimonio y es el que quizás se ha visto más afectado con esta macabra conducta. La inmoralidad sexual, es decir, porneia, la palabra para inmoralidad sexual es porneia, de ahí viene nuestra palabra pornografía. Significa la fornicación y cualquier relación sexual ilícita e inapropiada. La impureza, acatarsia, equivale a la perversidad tanto de pensamientos como de actos. En conexión con estos actos sexuales desenfrenados, Pablo menciona la avaricia, pleonexia, que posiblemente se refiere a los deseos lujuriosos y disolutos. Estas cosas abundan en el ambiente social de donde habían salido los cristianos de Éfeso. No era diferente en esa época. Ellos practicaban esta clase de vida anteriormente, y por esta razón Pablo les recuerda que no se nombren más entre ustedes. Apela al hecho de que ellos son santos, y entre los santos estas cosas ni se hablan ni se hacen. La inmoralidad, la porneia, la pornografía es algo que ha afectado a la sociedad, ha afectado a cada uno de nosotros, tanto a mujeres como a hombres, pero más a hombres. ¿Por qué? Porque los hombres somos visuales. Los hombres somos atraídos a eso por nuestros ojos. La inmoralidad no está en los genitales, la inmoralidad está aquí. Ahí es donde llega. Y lo que más ha dañado, o a lo que más le ha causado daño a la pornografía, es al matrimonio. Paradójicamente, nosotros como cristianos, muchos cristianos, no están tomando en serio eso. Aún desde solteros metidos en eso. Mis hermanos, y esto hoy ha adquirido unas dimensiones que son básicamente impensables, porque la pornografía ya dejó de ser un tema tabú. Es más, se industrializó. Es una industria. Hay actores que son premiados por hacer películas pornográficas. Hay actores que ahora de estas películas que están siendo consultados como educadores sexuales. Háganme el favor. Miren cómo han cambiado. Miren el objetivo. ¿Qué es? Normalizar esto. Que se vea normal. Pero es pecado. La inmoralidad sexual es pecado. La pornografía es pecado. La pornografía debilita tanto tu cerebro en esa área de las que les hablaba anteriormente, que eres incapaz de discernir de ahí en adelante qué está bien y qué está mal. En ese sentido, quiero leerles algo que escribió una mujer que es médico, pero a la vez estudia este tema del cerebro. Dice: la pornografía produce cambios cerebrales a través de la neuroplasticidad que provocan la destrucción de la relación íntima que el Señor creó para el disfrute mutuo de los cónyuges y la propagación de la raza humana. Dios nos creó con necesidades que nos impulsan a comprender que precisamos el uno del otro para llevar a cabo su plan. Según Efesios, la relación matrimonial es para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia, y el propósito de Satanás es esconder o estropear esa relación ante el mundo. En el capítulo relativo al proceso de enamoramiento explicamos cómo nuestro cerebro fue diseñado de forma tal que la sensación de recompensa es más fuerte al inicio de una relación que cuando ya estamos conectados con el otro. Es por eso que cuando nos casamos la relación cambia tanto, porque la persona como la que nos casamos ya no es nueva, así llevamos 2 meses, pero está aquí. Por lo tanto, como al consumir pornografía el usuario siempre está con personas nuevas, se crea tal distorsión en su mente que la relación normal con su cónyuge le resulta aburrida. En ese sentido, en una entrevista de radio, la doctora Judith Reisman
Concluyó que el uso de pornografía sabotea la relación sexual conyugal y está castrando a los hombres visualmente, entrenándolos para retirarse al reino de la fantasía cuando sienten el deseo. Al final produce personas que no están interesadas en sostener relaciones interpersonales, pues es más fácil disfrutar del placer sin tener que aprender a manejar una relación. ¿Pensamos que no es grave? Es absolutamente grave. Además de deshumanizar a las personas, en particular a las mujeres, los actos de agresión son frecuentes en la pornografía. Un análisis de los 50 videos pornográficos más comprados reveló que el 48% de las escenas contenía agresión verbal y más del 88% incluía agresión física. El 72% de los actos agresivos fueron cometidos por hombres y el 94% de estos actos fueron contra mujeres. En el 95% de las escenas, la persona agredida se mantuvo pasiva o mostró placer ante la agresión. Pero aún, peor aún, actos positivos o sanos como besar y halagar se encontraron solo en el 10% de las escenas. Como resultado, los individuos que ven estos videos pierden de modo gradual la sensibilidad ante la crueldad y por ende gran número de ellos son más propensos a participar en episodios de violencia, o por lo menos su visión negativa ante este tipo de acciones disminuye. El matrimonio es perjudicado porque incontables veces el adicto quiere llevar al lecho conyugal las experiencias vividas en la pantalla. Y el autor de Hebreos nos recuerda: sea el matrimonio honroso en todos y el hecho matrimonial sin mancilla, porque a los inmorales y a los adúlteros los juzgará Dios. Hermanos, solteros y casados, el llamado a la santidad es en serio. Somos iglesia, somos cristianos para hacer sal y para hacer luz en un mundo que se está cayendo a pedazos por esta causa. Por lo tanto, dentro de nosotros ni siquiera eso se debe pensar. Ni siquiera. Desafortunadamente, hay solteros y hay casados recurriendo permanentemente a este tipo de cosas. Sí las confiesan, pero no están tomando decisiones radicales. Si eso significa renunciar a tu televisor, renunciar a tu celular, renunciar a lo que sea, renuncia. Pero no pierdas ni tu familia ni tu salvación. Es en serio. Y esto evoluciona y evoluciona y evoluciona. Formas de pornografía de las que tú quieras existen. Pueden leer eso en este libro, Revolución Sexual, escrito por dos cristianos, ambos médicos, con toda la bibliografía de estadísticas y todo lo demás. Pero si hay algo que de verdad, con todo mi corazón, con todo mi amor, los quiero llamar, hermanos, es a tomar en serio que la pornografía no es un juego, que la inmoralidad no es un juego, que como iglesia somos sal de tierra y luz del mundo para hacerlo allá. Mira, hace 2 semanas vengo compartiendo con una chica donde yo entreno, ella vende proteínas. Cuando yo le conté que yo había sido puro en mi noviazgo, que he sido fiel por 21 años a mi esposa, ella decía: ¿sí se puede hacer eso? ¿Es posible? Claro que es posible. Claro. ¿Se puede ser puro en el noviazgo? Por supuesto. ¿Se puede ser puro en el matrimonio? Por supuesto. ¿Se puede ser santo? Por supuesto. Si no, ¿cuál sería el sentido de esto? ¿Para qué? Cierra y vámonos. Y dejemos la farsa. La razón de ser de nosotros como cristianos es ser santos. Tenemos que tomarlo en serio porque hay un mundo que se está cayendo por esta lepra. Niños, hay pornografía para niños, en las que los actores son niños.
Es una industria. Es terrible, hermanos. Y lo más desastroso de todo esto es que hay discípulos, hay cristianos que están acudiendo permanentemente a esto, líderes de iglesias, pastores, un montón de gente permanentemente yendo a esto. O sea, no estamos siendo sal ni estamos siendo luz. Entonces, de eso se trata. Solteros, luchen por su pureza, mis hermanos. Yo sé que no es fácil, pero tómenlo en serio. Luchen por su pureza. Luchen por llegar bien al matrimonio. Y si nunca se casan, entonces luchen por ser santos cada día de sus vidas. Luchen por eso. Vale la pena conservarse limpio para el matrimonio. Cuando yo le dije a esta chica que me había casado virgen y que mi esposa también, ahí sí se le cayó la quijada al mostrador. Porque eso es arcaico. No, ¿cuál es? Es que no. ¿Ah, sí? ¿Sabes qué produce la promiscuidad? Solamente un dato: cáncer de próstata. Obviamente el cáncer de próstata es causado por muchas otras cosas hereditarias, pero las personas que son promiscuas sexuales tienen más posibilidad, hombres especialmente, de tener ese tipo de cáncer. No es un juego. Si Dios diseñó la sexualidad exclusivamente para el matrimonio, Él no estaba ensayando. Vamos a ver si funciona. Si no, hacemos un cambio. No, eso es así, tiene que ser así. ¿Por qué? Porque en su sabiduría lo determinó de esa manera. Pero esta sociedad nos quiere convencer de que no. Necesitamos hacer esto. Eso es carreta de estos tipos, de estos líderes espirituales. Esa gente no se la pasa sino manipulándolos. ¿Quién manipula a quién? ¿Quién manipula a quién? Es interesante. Y el consumo de pornografía es más y más y más y más. Es impresionante. Y los hombres caen como borregos. Es triste. Es triste. Entonces es hora, hermanos y amigos, de tomar esto en serio. De arrepentirnos, jóvenes, muchachos. Esto no es un juego. No es un juego. No es un juego. Necesitamos tomar en serio este asunto. Porque ¿de qué otra forma vamos a hacer sal y luz acá? ¿Te imaginas que yo le hubiera estado compartiendo la fe a esta chica y le diría, oye, ¿tú eres casado? Sí. ¿Y cómo ha sido tu matrimonio? Pues he tenido unos deslices por ahí. O sea, ¿qué esperanza? Si los cristianos estamos en esa nota, ¿qué esperanza? O sea, no, pues, el mundo realmente está ansiando encontrar ese tipo de posibilidades y que sí se puede hacer, de que es posible, de que se puede, de que se puede vivir así. Pero a veces, de verdad, hermanos, a veces a nosotros nos entra por aquí, como dice Pablo, y nos sale por aquí. No somos capaces de entender, bueno, esto es difícil, esto es una responsabilidad altísima la que yo tengo. Pero entre nosotros ni siquiera se debe hablar de moralidad sexual. Ojo, ojo con la coquetería, solteros. Ojo con eso, casados. Ay, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué más quieres que le diga? Bien. Podría estar mejor, pero estoy bien. ¿Por qué tiene que ceder a ese tipo de cosas? Las mujeres vienen por hombres como nosotros, y no porque seamos guapos, sino porque la tienen fija. Este tipo es el hombre que necesito. Aún entre nosotros como solteros, los solteros, vamos,
cuiden su pureza con sus hermanas. Pilas cómo se relacionan. A veces pienso que mucho de la atracción, y eso ha venido pasando hace muchos años, y creo que como solteros no lo han visto. A veces la atracción hacia las hermanas y viceversa es más sexual que espiritual. Y eso se ve, ¿no? En lugar de, hey, esta hermana es interesante, es espiritual, este hermano es interesante, es espiritual. Porque miren, lo físico se acaba. Uno queda en la miseria. Y si no cultivaste tu carácter, te digo, si tu decisión por el matrimonio, por la vida matrimonial, por la vida como tal, es estética, no vas a llegar bien. Porque lo que necesitamos cultivar es el carácter, la ética, la santidad. Eso es lo que cuenta en el matrimonio, no la estética. Pero muchos solteros se están guiando más por eso. Uy, esta hermana es bonita. Y llegan ahí. Hola. Lo peor es que las hermanas se dan cuenta. Bueno, el tercer aspecto fundamental es la razón de por qué todo esto. Versículo 8. Porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de la luz. Antes estaban en la oscuridad, ahora son luz en Cristo. Cristo es la luz del mundo, por tanto un discípulo debe vivir como un hijo de la luz. Debemos ser exponentes claros de la luz de Cristo. Y el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Estamos llamados a producir ese fruto en nuestras vidas, tanto privada como públicamente. Esto es evidencia de nuestra unión con Cristo. La clave fundamental de la vida ética consiste en discernir qué es lo que agrada a Dios. El mayor anhelo de los hijos de la luz es que Dios diga de ellos lo que dijo de Jesús: estoy muy complacido con él. Ese es el mayor anhelo. Pablo los llama a que no tengan que ver nada con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien que las denuncien. De verdad, la vida en este mundo es infructuosa e inservible. Por eso nos están llamando a ser sal y luz para este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué debemos ser santos? Porque Dios es santo. Porque nos sacaron de la oscuridad para vivir en la luz. Porque somos hijos de la luz. Por esa razón. Y el cuarto aspecto fundamental. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, nuestra vida importa, sino como sabios. Un cristiano debe ser un exponente serio de la vida, de la sabiduría en su vida. La vida que vivimos y cómo la vivimos realmente importa. Por lo menos para Dios es de vital importancia el cómo vivimos. Si no esté llamado a vivir como sabios y no como necios, sería por demás irrelevante. César Moisés Carvalho dice al respecto, reflexionando acerca del arte en el cristianismo: sin embargo, me alineo a Schiffer en la defensa de que ninguna obra de arte, ojo a esto, es más importante que la propia vida del cristiano. Y todo cristiano debe preocuparse en ser un artista en ese sentido. La vida del cristiano debe ser una obra de arte. La vida del cristiano debe ser algo verdadero y bello en medio de un mundo perdido y desesperado. Nuestra vida importa. El cómo vivimos importa. Nuestra ética importa. Para nosotros, para Dios, para nuestra familia, para la iglesia y para el mundo. Así que, hermanos y amigos, vivan como hijos de la luz. Muchas gracias, muy amables. Voy a presentarles el plan que tenemos para este año. Es muy corto, es muy sencillo.